Dice San Pablo a los corintios, al mundo, a Colombia, a ti, a mí: os recuerdo, hermanos, el evangelio que os proclamé y que vosotros aceptasteis y en el que estáis fundados, y que os está salvando. La única palabra que salva realmente al ser humano es Dios. Y se quedó él en la palabra, en la Santa Iglesia Católica, para que el católico, ese universo católico, estamos ahí, estamos en ese evangelio fundados en el evangelio. No concibo yo un cristiano católico que ande armado en gestos, en palabras, con engaños, con mentiras. De pronto estamos viviendo un pseudocristianismo. De pronto. Hay que volver los pasos, la historia, la mirada a lo que nos han transmitido la Iglesia. Un evangelio que libera, que es el mismo Cristo Jesús, que por ti y por mí, por sus pecados, murió, según dicen las Escrituras, que fue sepultado. Ahí está el credo católico. Ahí hay un credo. Y que Él, Jesucristo, después de que de la tumba es levantado, se levanta la tumba, vivo, resucitado, se aparece a la Iglesia, al Pedro, al Papa, a Cefas, a los 12. Después se apareció a mí y a 500 hermanos. Es decir, tenemos un fundamento sólido, la piedra angular que muchos han desechado. Sobre esa piedra angular que es Jesús y su palabra santísima, estamos edificando una humanidad distinta y nueva, una humanidad capacitada para la solidaridad, para el amor, para la fraternidad universal. Quiere Dios, mi Señor, que este evangelio no se vaya al traste, que este evangelio no se quede en la mera audición, sino que de la audición llevarlo al corazón y el corazón llevarlo a la práctica misma de la vida propia de nosotros, para tener un ser humano fundamentado en el amor, capaz de ver al otro como hermano. Lamentable lo de Colombia hoy. Nos estamos matando. Qué tristeza ver esto así. Uno contra otro. Y me duele la patria, el país. Me duele el otro, tú me dueles. Cuando estamos armados en la palabra maldiciente, en la palabra maloliente, en la palabra que tira sátiras, en la palabra que engaña, en la palabra que se usa como sofismas de distracción. La palabra esta de Jesucristo, a la cual debemos nosotros estar adheridos por fe para salvar al ser humano de tantas situaciones ambivalentes que vivimos. Estamos a puertas de una guerra civil. Hay que leer la vida en clave de Jesucristo, esa es la clave. Leer la vida en clave de Jesucristo. Leer la vida en clave evangélica. Porque solamente en Dios podremos vivir felices y construir un hombre nuevo, capacitado para el encuentro, para el diálogo, no para confrontarnos con violencia. Ahí sí, podemos confrontarnos con la palabra, la expones, te escucho, les pongo la mía, me escuchas, y llegar a consensos claros por el bien común, por el bien de todos nosotros. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os proclamé, dice San Pablo hoy. Nos está recordando un evangelio, nos está recordando que tú y yo somos hermanos, que no hay razones para matarnos, no la hay. No la tenemos, ninguno.
No obstante, nos estamos matando como bestias, como hienas. Hermanos y hermanas, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande nosotros en la palabra para reconstruir el corazón del hombre que está oscura, espeso, que alberga inquina, que alberga rencores, que alberga envidias, que alberga rabia y que transpiramos odio. Obligan a la gente a hacer cosas que no hay que hacer. Hoy Jesús está hablando de la unidad entre el Padre y Él. El Padre y yo somos uno mediante el amor Espíritu Santo. Esa unidad perijorética, esa unidad irrompible, una comunión. Quiere Dios que esa sociedad divina, esa sociedad perijorética, esa sociedad que no la rompe nadie, sea un icono para que la humanidad viva esa realidad divina. Es posible vivir unidos con sus diferencias, con nuestros malestares, con lo que implica un ser humano en su realidad confusa, en su realidad de doliente, en su realidad de violento. Cada cual, como vivimos en nuestro corazón, podemos vivir una realidad distinta. Es la utopía del Evangelio, es la utopía de una humanidad nueva, distinta, renovada en el amor de Dios. Os recuerdo, hermanos, el Evangelio que os proclamamos todos los días aquí. Cristo y el Padre Dios, mediante el amor, son uno. Que me ve a mí, ve al Padre, dice Jesucristo el Señor. Aquí vemos al otro, lo vemos como mi enemigo, como mi contradictorio, como mi contradictor, a quien debo desaparecer, a quien debo negar. Como Judas negó a Jesucristo. O negarlo, como Pedro negó a Jesús igual. Estamos viviendo un momento de negación del ser. Se niegan las razones. Estamos en una razón, digamos así, relativa. Cada cual tiene sus razones. Hay que llegar al consenso unitivo y de poner las armas, de poner el veneno que muchos transpiran y vivir distinto, como lo recuerda hoy San Pablo. Os recuerdo, hermanos, el Evangelio que os proclamé y que aquí la Iglesia Católica sigue proclamándolo a los cuatro vientos. Pero parece ser que el Evangelio no ha permeado las estructuras sociales. Una sociedad rota, cancerosa, cada vez más rota, cada vez más distante unos de otros, cada vez con más disensos y menos consensos. Hermanos y hermanas, hay que buscar la unidad que la da Dios en su palabra santa, en la cual tú y yo somos edificados. No olvide eso. Supongamos que unos y otros son ateos. Va inválido. Pero sin embargo hay que buscar la ética. Desde ahí, si no creen en el Evangelio, desde la ética, hagamos una sociedad distinta entonces. Sería más profundo, una sociedad fundamentada en Jesús, en su Evangelio, en su palabra santa, que es unitiva, que crea puentes de amor, de misericordia. Y así nos enseña Él, cuando va por el camino, dice la palabra, iba un señor, un sacerdote, iba un viajero para Jericó, de vacaciones, iba en su cabalgadura, y había un herido en el camino. Pasó un sacerdote y siguió derecho, porque iba con su breviario. Pasó un levita que iba a tener a rezar y dejó tirado ahí al prójimo, herido en el camino. Pasó uno que iba de paso, samaritano, que no era ni amigo de él, se bajó de la cabalgadura y vendió sus heridas con aceite. Se la vendió y la ungió con aceite y lo llevó a una pasadera, que es la iglesia, donde la iglesia recibe al herido, al sano también, a todos nosotros, y nos enseña que hay que caminar. Y hizo el bien, se portó como prójimo. Hoy nos portamos como antiprójimos, como que tú eres mi enemigo, tú estás bajo sospecha. Aquí todos somos sospechosos, todos nosotros. Quien se cree limpio tiene la primera piedra o la primera bala. Y así no es la cosa aquí. Aquí es con amor. Aquí somos hermanos unos de otros.
Estamos en una sociedad a gran nivel cainizada, totalmente violenta. Gritamos, nos enojamos, cacheteamos, pateamos, dañamos, injuriamos. Yo pregunto, ¿quién pagará los daños que hicieron en Cali, Barranquilla, Medellín, Bogotá? Pues el pueblito. ¿Quién va a pagar esos buses? ¿Quién va a pagar que dañaron esa torre donde esas cámaras de fotomultas, que han dañado varias? ¿Quién paga eso? ¿Quién paga el metro? ¿Quién paga el mío? Pues el pueblo mismo lo va a pagar. Eso no lo olviden, eso sale de ahí. Hay una pobreza intelectual en el país, grasa. La guerra es signo de ignorancia. Hermanos, es el momento en que la iglesia de Dios, con el Papa a la cabeza, todos los días a las 11 de la mañana nos unimos todos en el Rosario Universal hasta el 31 de mayo. Y aquí en la parroquia hacemos Rosario todo este mes de mayo, 3:40 todos los días, también por Colombia. Pero también tenemos que hacer la misión, además de rezar, de orar a María y a Jesucristo el Señor, que son los que pueden hacer todo lo que pueden hacer ellos. También necesitamos una praxis evangélica de misión, una praxis liberadora de misión, de formación, de estructuras humanas para llegar a la paz de Dios. La paz, dice Jesús en la Eucaristía, la paz os dejo, mi paz os doy, no como la del mundo. Cuando la paz es negociada, ahí siempre habrá uno que gana más que otro. Decía ayer en la charla que voy a entrar a Facebook, a mi canal, ahí hice una charlita ayer corta, estamos hablando de perdedores o de ganadores. Ese lenguaje es un lenguaje violento, es un lenguaje separatista, es un lenguaje divisor. Y donde falta el pan y el empleo, eso se llama genocidio. Hermanos, pues, hay una figura, un señor de la historia, Cristo el Señor, que nos dice cómo hay que vivir. No dijo en la mesa santa al jueves santo, y lo decía cada rato a sus apóstoles, y al mundo entero lo decimos la iglesia. Ámense como yo les he amado. Las distintas comunidades religiosas del mundo entero, los franciscanos, hablamos de la paz cósmica, de que el otro es mi hermano, que Dios me dio hermanos, y así es. No me dio Caín ni Abel, me dio hermanos. Y actuamos como tal. Vendemos la primogenitura hasta por un plato de lentejas. Como hizo Isaí y Jacob allá. Hermanos, pienso yo que hay que sacar espacios para la cátedra católica, apostólica y romana, y la cátedra social, para hablar de paz y de reconciliación. Que nos encontremos, que nos veamos y no nos intratemos como lo hacemos hoy en día. Te intrato, me intratas, me maldices, te maldigo. Si me das, yo te hago. Y a veces hasta decimos palabras de estas que yo he escuchado muchas veces. Te destruyo, te destruyo, te destruyo. Por favor, ama, ama, ama. Estamos en contravía con lo de Jesús el Señor, vamos en contravía. Hay una señal, Jesucristo el Señor, pero la señal la evadimos para hacer señales del mal y de oscuridad del corazón humano espeso en maldades. Hay un Señor de la historia, Jesucristo, en el cual fuimos todos edificados y fundados en Él. La simiente se llama Jesucristo. Y como decíamos el domingo pasado, ¿no? En el Evangelio, ¿no? En la vid verdadera y los sarmientos. Que estar ahí. Sin Jesús hacemos violencia. Sin Jesús llevamos muerte, llevamos rabia, ira, destrucción a nuestro paso. Con Jesús
Somos fecundos en la palabra y en las propias acciones diarias. Si sin Jesús el sarmiento produce abrojos, espina, violencia, muerte, dolor, secuestro. En esta situación de Colombia, de ya hace ya una semana o no sé cuánto llevamos ya en las marchas nuestras, hay muchos desaparecidos, muchos desaparecidos. ¿Dónde están esa gente? Deben de aparecer vivos. Hay que mirar las imágenes, también mirar a la prensa, ¿no? Y muestran siempre lo peor. También ha habido, hay cosas buenas. Siempre muestran el mal, el mal, el mal, el mal, el mal. También muestran las partes buenas que ahí también las hay. Es como alimentando odios. ¿Y qué hacemos? El país o los países cada vez más polarizados, distancias oceánicas, de hambre, desempleo, destrucción, desnutrición. Que apostarle por la vida. Y quien ama, da vida. Quien no ama, mira al otro con desprecio o lo utiliza. Estamos a la final levantando una sociedad utilitarista, una sociedad que cosifica al otro, lo hace cosa, marioneta. Manipulan el hambre de muchos. El pobre aprovecha, hay una juerga, hay una marcha. El pobre se mete a un supermercado a robar para vivir esa semana al menos y está robando. La situación es caótica. Solo en Dios podremos ser felices. Solo en Dios podemos reconciliarnos, de verdad que sí, solo en Dios. Hagamos el girito, 180 grados, hacia Jesús, para que estemos todos reconciliados, luchando por la utopía de la paz, de una sociedad no igualitaria, que eso era imposible, pero sí una sociedad un poco más equitativa, que todos tengamos derecho a la mesa, al pan de cada día, y los niños y los jóvenes a su estudio. Que no haya brazos caídos. Que vamos a trabajar por levantar un país vivible, un país creyente, un país de hermanos. No, como decía Jaime Garzón, una sociedad. Mis hijos, mis hijas, os recuerdo el Evangelio que os proclamé hoy, aquí este día. Amén.